Muy buenas tardes, continuamos con esta sesión de termodinámica, muchachos. Y ahorita lo que vamos a ver es la primera ley. Primera ley. Ok. La primera ley, muchachos, básicamente es conservación de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un sistema, ¿sí? Entonces, el sistema o la energía o el cambio de energía del sistema más el cambio de energía de los alrededores tiene que ser igual que cero. Básicamente esa es la primera ley de la termodinámica. Básicamente lo que nos está diciendo es que hay conservación de energía. Si yo tengo un sistema el cual tiene una energía y posteriormente ese sistema se le suma la energía a los alrededores, el total va a ser, o el balance total de la energía va a ser igual a cero. Ahora bien, nosotros al principio del curso, nosotros dijimos cuáles eran las reglas que nosotros teníamos en termodinámica. Entonces nosotros podríamos decir que en un sistema cualesquiera, la energía que vamos a tener va a ser la energía interna, ¿sí? Que es la energía propia del sistema, la que tiene el sistema por default. Va a haber un cambio de energía cinética, un cambio de energía potencial, y eso va a ser igual a calor más menos trabajo, ¿sí? El calor puede ceder calor hacia los alrededores o puede generar calor a partir de los procesos que está haciendo. Igual con el trabajo, puede generar trabajo hacia los alrededores o se le puede añadir trabajo para poder hacer lo que está haciendo. Pero sin embargo nosotros dijimos que nuestro sistema o la termodinámica funciona con un sistema cerrado, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay transferencia, en este caso, de masa hacia los alrededores. Entonces, por lo consiguiente, nosotros podríamos decir que la energía potencial se nos anula, ya que la energía potencial necesita por fuerza un cambio de velocidad para poder generarse. Y si estamos suponiendo que la energía potencial también se anula, porque estamos suponiendo que el sistema no es lo suficientemente alto como para poder generar energía potencial. De esto nos queda que la primera ley de la termodinámica se enuncia como la energía interna del sistema va a ser igual al calor más el trabajo. O lo que es lo mismo de manera diferencial de U va a ser igual al cambio de calor más menos el cambio de trabajo. Este más menos, muchachos, es porque el trabajo puede ser generado por el sistema o puede venir por parte de los alrededores hacia el sistema. Nosotros estuvimos trabajando mucho con esta variable que fue trabajo anteriormente. Entonces nosotros podríamos enunciar la primera ley de la termodinámica de la siguiente manera, que va a ser igual a la diferencial inexacta de calor más, ¿sí?, la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de XI diferencial de Y. Donde XI, muchachos, quedamos que era una variable intensiva del sistema y Y quedamos que era una variable extensiva del sistema. ¿Cuántos trabajos podemos tener dentro de nuestro sistema? Infinitos. Vamos a suponer que nosotros tenemos un sistema en el cual tenemos contenido un gas, ¿sí? Y ese gas, pues evidentemente para poder caracterizar el sistema o para poder conocer el estado de equilibrio de ese sistema, pues yo necesito saber las variables de presión, volumen y temperatura. Pero vamos a suponer que ese sistema también nosotros lo que hacemos es que lo ponemos con un circuito, ¿sí? Aquí vamos a tener voltaje. Entonces nuestro sistema, para poder quedar caracterizado completamente, tenemos que saber el voltaje que está pasando por aquí, en este caso, y tendríamos que saber la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, nosotros aquí, si realizamos ecuaciones para poder caracterizar este sistema o para poder, ¿cómo se dice? Para poder desarrollar este sistema, pues yo voy a necesitar ecuaciones que sean de presión, de volumen y de temperatura junto con ecuaciones que me relacionen también el voltaje. Entonces realmente la energía total de un sistema de este estilo va a estar caracterizada por
en este caso, un trabajo tipo voltaje y también va a estar caracterizado por un trabajo tipo PV. Entonces el sistema puede tener infinita cantidad de trabajos y podemos hacerlo de esta manera para ejemplificar cualquier tipo de sistema. En este caso, si nosotros rearreglamos, en este caso, nuestro sistema y decimos voy a cambiar esta diferencial de aquí, que es una diferencial exacta de calor, como una diferencial prima de calor, que es lo mismo. Entonces, si yo lo pongo de esta manera, va a ser igual a diferencial de 1 menos, ¿sí?, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x y diferencial de y. ¿Ok? Una de las variables que más se utilizan en termodinámica es la capacidad calorífica, ¿sí? Entonces, justamente de aquí vienen las definiciones de capacidades caloríficas que ustedes conocen como capacidad calorífica CP o capacidad calorífica CB. Básicamente lo que se hace es diferenciar, en este caso el calor, con respecto a una variable. Entonces, de cierta manera, ¿sí?, si nosotros suponemos que n es igual que 1, ¿sí?, en este caso, entonces este sistema va a quedar caracterizado, en este caso, como la capacidad calorífica, que va a ser igual a diferencial prima de Q sobre diferencial de teta, en este caso, va a ser igual a diferencial de 1 menos X diferencial de Y sobre diferencial de teta. Entonces, esta es la definición de capacidad calorífica, justamente, que es la definición de el cambio que tiene el calor con respecto a la temperatura. Y vamos ahorita a ver un poquito más acerca de esas ecuaciones, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos que la capacidad calorífica va a ser igual con respecto, ahora sí, a X constante, o lo que es lo mismo a la variable intensiva constante, entonces esto me quedaría que va a ser igual a diferencial de Q' por diferencial de teta a X constante, va a ser igual a diferencial de 1 menos X diferencial de Y sobre diferencial de teta a X igual a una constante, ¿sí? Si observan aquí, no puedo hacer absolutamente nada, ya que esta solamente es una constante. Entonces voy a tener la derivada de U con respecto a teta y la derivada de Y con respecto a teta, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo CY, en este caso, a Y constante, va a ser igual, en este caso, a diferencial de U con respecto a T, a Y constante. ¿Por qué? Porque Y es una constante, entonces por lo consiguiente, al derivarla con respecto a teta, me da exactamente igual que 0. Entonces, estas son las dos definiciones que nosotros tenemos de calor, ¿sí? Y aquí se puede observar una cosa, ¿sí? Se puede observar que CY va a ser igual a la diferencial de Q con respecto a T a Y constante, pero también va a ser igual a la diferencial de U con respecto a teta a Y constante, ¿sí? Entonces tengo una manera diferente de encontrar, en este caso, CY con estas interrelaciones que tenemos aquí, ¿ok? Generalmente esas CX o CY, ¿sí? Generalmente son justamente capacidades caloríficas, y cuando yo las pongo con respecto a la masa, ¿sí?, se convierten esas capacidades caloríficas en calores específicos, ¿ok? Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, CX con respecto a, en este caso, con respecto a volumen, y CY con respecto a volumen, ¿sí?, en este caso se le llaman calores específicos. Y justamente me están diciendo cuánto calor aumento con respecto a un volumen. Por ejemplo, si el calor específico del agua me dice cuánto calor necesito añadir para aumentar 1 grado centígrado cierto volumen de agua. ¿Ok? Si nosotros le ponemos nombres y apellidos a esto y lo suponemos como, en este caso, como un gas, como un fluido, entonces la variable X se convierte en presión, por lo que ustedes ya saben y lo que hemos estado viniendo diciendo, y Y se convierte en volumen. Entonces, por lo consiguiente, nosotros tenemos CP y CB. ¿Ok? Para gases ideales,
CB es igual a 3 medios de R, ¿sí? En este caso, esta relación viene absolutamente, bueno, se puede encontrar al aplicar termodinámica estadística, ¿sí? Y más adelante vamos a observar una interrelación que sucede cuando nosotros encontramos ciertos valores experimentales o cuando aplicamos ciertos valores experimentales. Y bueno, también cabe señalar que generalmente CP y CB, tanto CP como tanto CP, generalmente son funciones de la temperatura, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, en ocasiones voy a encontrar los CPs de sustancias y van a estar de la siguiente manera: A más B a la teta, más C a la teta cuadrada, más D a la teta cúbica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta es la manera en cómo yo puedo encontrar estas relaciones. Cuando yo quiero hacer cálculos mucho más precisos, este CP y este CB, no tengo que utilizar estos, sino que son en función de la temperatura. Y todas las, bueno, en este caso, la mayoría de las especies tienen ese tipo de funciones. Ok, entonces hasta aquí dejamos este pedacito de clase. Vamos a continuar en el siguiente video hablando sobre los experimentos de gases de Joule, Guy, Lussac y cómo estos experimentos repercutieron completamente en la teoría termodinámica. ¿Ok?